Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles una vez más su asistencia esta tarde en nuestra segunda etapa en este singularísimo viaje al silencio que estamos haciendo de la mano de ponentes de primera fila. La verdad es que no deja de ser curioso que algo como el silencio pueda convocar. Posiblemente estamos en un mundo con demasiadas palabras y desde luego también con demasiados ruidos. Y creo que podríamos decir que quizá por eso el silencio es para muchos de nosotros, al menos para mí, una nostalgia. Como decíamos ayer con Berta Meneses, maestra Zen, en esta charla magistral, yo creo que del silencio todos sabemos algo, porque todos lo hemos vivido, lo hemos sentido de algún modo, alguna vez, pero todos sentimos también probablemente la necesidad de ahondar un poquito más en su sentido y sobre todo también en su práctica. Para eso estamos aquí. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Guardans, que es filóloga y doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, así como profesora del Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas de Barcelona, que es un espacio no confesional que se dedica al estudio del hecho religioso en sus distintas manifestaciones. Sus últimos libros publicados, algunos de los cuales los tenéis a la salida en la puerta, son Las religiones 5 llaves, del 2007, La séptima dirección, el cultivo de la interioridad, del 2008, Una historia de las religiones, del 2009 y, por último, La verdad del silencio, editada por Herder en el 2010, que fue el libro por el que yo la conocí y que tiene el maravilloso subtítulo de Por los caminos del asombro. Es un libro extraordinario que os recomiendo vivamente. Me gustó mucho de modo particular un capítulo que titula El aprendizaje de la condición fronteriza, que está muy en línea con el pensamiento de Eugenio Trías. Y personalmente te estoy muy agradecido, Teresa, porque me descubriste a una escritora que yo no conocía, Geneviève Lanfranchi, que me ha apasionado. Si quieres luego puedes hablarnos un poquito de ella, si te parece. Y también agradecerte esta tarea que hiciste de recoger en diarios y en distintos escritos de diversa índole de escritores y artistas como, por ejemplo, Ionesco o Kandinsky o Rothko y tantos otros, ¿no? O sea, su experiencia del silencio en la creatividad, que es el tema del que nos vas a hablar hoy, ¿no? Teresa, además, ha dado un curso para aspirantes a empresarios sobre calidad humana y silencio, algo de lo que a lo mejor también puedes hablarnos algo. Y bueno, pues sin más, te doy la palabra y te dejo que nos acompañes en esta segunda fase, en este viaje al silencio. Muchas gracias por estar aquí, Teresa. Aquí, vale, perfecto. Gracias por invitarme y gracias por plantear un ciclo como este necesario viaje al silencio. Y yo espero en este ratillo que se comprenda que realmente el viaje al silencio es necesario, que más que nunca nos corresponde ahora ver qué lugar le volvemos a otorgar al silencio en el tránsito cultural que estamos viviendo tan impresionante. El silencio tuvo su espacio en otros tiempos y hoy tenemos que ver cuál es su espacio, cómo recupera su sitio, su lugar propio, porque sin silencio podríamos decir no somos humanos. Para mí la clave del conocimiento, si es conocimiento humano, ha de unar las dos caras de lo que es el conocimiento, que es la palabra y el silencio. Y de eso es lo que querría hablarles y espero pues poderlo hacer bien. Piensa más que en la medida en que consigamos comprender de qué depende el silencio, cuál es su raíz en el conocimiento humano, qué aporta, cómo se cultiva, etcétera, 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 no estaremos solo hablando palabras bonitas sobre el silencio, ni lo dejaremos en manos del azar, en manos de circunstancias personales, quizás a veces especialmente idóneas para que alguien viva experiencias de silencio, sino que conseguiremos realmente abrirle camino para todo el mundo, o sea, que el silencio sea un ámbito de experiencia enriquecedora para cualquier persona, no solo para una pequeña élite o alguien que haya vivido unas circunstancias personales especiales. Yo diría que en mi itinerario de pensar el silencio
siempre me ha obsesionado ese pensar para vivir. O sea, mi pensar el silencio no ha tenido nunca ningún otro objetivo que conseguir comprender en qué consiste, cómo hacerlo, para que realmente pueda ser algo que podamos vivir todos. Quizás el interrogante o la semilla me surgió así por azar, por algunas experiencias puntuales, por puras carambolas del destino, que te ponen frente a una vivencia silenciosa de la realidad en la que realmente eres consciente de que estás viviendo mucho más, una realidad mucho más plena que lo que es la visión cotidiana que tenemos de ella. Que aquí hay algo que nos estamos perdiendo normalmente. Desde ese tipo de experiencias puntuales por puro azar es cuando empiezas a pensar, bueno, ¿y qué es esto? ¿De qué depende? ¿Cómo se hace? Y ahí la búsqueda en pintores, que eran los que en ese momento no se me ocurrió ir a buscar en la religión. O sea, en ese momento, para mí, quien buscaba en silencio eran los pintores, los poetas, los literatos, me hablaban de todo eso. Y fue después cuando empecé a ver que los recursos estaban en los místicos y empezar a descubrir personas que me hablaban de cómo hacer todo eso. Pero por eso mismo luego me esforcé a decir, bien, hagámoslo fácil. ¿De qué depende el silencio? ¿Cómo se trabaja? Para que no todo el mundo tenga que hacer unas búsquedas tan larguísimas a base de ir leyendo y leyendo diarios de pintores a ver cómo han hecho para callar y qué es lo que están callando y qué es lo que están viendo. ¿Cómo consiguen tener esa mirada asombrada? ¿De qué depende esa mirada asombrada que sabe valorar la realidad, amarla, respetarla, comprometerse con ella? Eso es el silencio y de qué depende ese silencio, ¿no? Ya sin más preámbulos, entonces una pequeña, breve introducción intentando situar el silencio en lo que es la condición humana de conocimiento. Si no lo situamos ahí, quedará siempre como una nube que no sabemos cómo afrontar y que no incorporaremos cuando educamos a los pequeños y hasta que eso no pase no habremos hecho todavía casi nada. Cuando sitúo el silencio en el conocimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Comparemos lo que es el conocimiento humano con el conocimiento de cualquier otra especie animal. Cualquier otra especie animal, podríamos decir, vive pegada a la realidad, ¿no? La realidad es como un panel de señales lanzadas, dirigidas a su sistema perceptor que despierta la respuesta. Mecanismo de estímulo-respuesta, señales que percibe el animal y reacciona a esas señales en función de sus necesidades, necesidades de defensa, de alimentación, de procreación. Es un mundo de señales y las respuestas adecuadas. Todo ese sistema, toda esa información, cualquier especie animal lo lleva inscrito genéticamente. Es un cúmulo complejísimo de información inscrito en los genes que se transmite de generación en generación biológicamente. La semana pasada, preparando esto, estaba hojeando el último National Geographic que encontrarán en los kioscos y hablaba de las hormigas tejedoras de Malasia. Podría poner cualquier otro ejemplo, pero leía aquel, ¿no? Y es impresionante como cuando coges ejemplo de cualquier otra especie animal, ver cómo esas hormigas tienen que unir hojas de los árboles para poder realmente hacer sus nidos, para poder unir las hojas, su cuerpo tiene que ir de una hoja a otra, si entre una sola no llega a la hoja, organizan una cadena complicadísima, luego cogen las larvas y las utilizan como tubos de pegamento, exactamente para de las larvas sacar la secreción de las larvas para poder pegar las hojas. O sea, tienen un sistema complicadísimo, perfectamente estructurado, organizado, un sistema de señales que mezclan señales químicas y movimientos para avisarse, para invitarse, para explicar la comida que tienen. O sea, todo un sistema complejísimo, como cualquier especie animal tiene unos sistemas complejísimos. Las hormigas llevan 50 millones de años viviendo tranquilísimamente bien, sin necesitar nada más que lo que ya tienen. Y el único problema que hay ahí es que toda esa información de cómo vivir, cómo reaccionar con el entorno, cómo reaccionar con los otros vivientes, todo eso lo llevan escrito en sus genes, lo transmiten biológicamente. Todo funciona muy bien mientras el mundo no cambia. En cuanto hay cambios importantes del entorno, adaptar la biología
El cambio de esa información genética es un cambio biológico que necesita muchas generaciones de hormiguitas para realmente hacer algún cambio. ¿Qué pasa? Ante cambios del entorno importantes, las especies se extinguen. Ahí es cuando empieza la maravilla. Cuando en la especie humana se da un cambio alucinante, que es traspasar esa información de los genes a la cultura, de los genes a las palabras. El cachorro humano nace prácticamente desprogramado. En comparación con esas hormiguitas que salen sabiendo todo lo que tienen que hacer, un crío puede nacer en un entorno como aquí en Madrid, si crece aquí, esa misma criatura, si crece aquí, nacerá pensando de una manera, viendo el mundo de una manera, la trasladas al polo, la trasladas a África y tendrá otra visión del mundo, otra manera de funcionar. O sea, no está en nuestro programa como nuestro programa biológico. ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Cómo reaccionar en torno al mundo? ¿Cómo organizarnos? Todo eso nos lo explicamos. Todo eso lo transmitimos con palabras. Desde pequeñitos, cuando vamos hablando y explicando a los críos, les vamos transmitiendo el mundo. Vamos dándoles todo un bagaje de cajoncitos de sonidos, que son las palabras, cargados de información. ¿Vale? Y entonces, todo ese filtro de información sobre lo que son las cosas que valen, van de alguna manera filtrando nuestra percepción del mundo para darnos un filtro lingüístico que nos permita comprender el entorno y reaccionar a él en función de nuestras necesidades. Pero la gran diferencia ahí es que entonces el entorno, la realidad, deja de ser simplemente un flujo continuo de llamadas, de señales y unas respuestas del animal, para pasar a ser una realidad filtrada por las palabras, pero unas palabras que lo separan, podríamos decir, del ser humano y le dan la forma que le damos el contenido de información que hay ahí. Y cuando digo palabras, es cualquier palabra, silla, mesa, lo que sea, pero también nuestros discursos, nuestros mitos, nuestras ideologías, son la manera como explicamos a las hormiguitas humanas, ¿no?, qué hay que hacer, cómo hay que vivir, cómo hay que reaccionar, cómo hay que querer al vecino. Todo eso lo explicamos ya en las propias maneras que damos las palabras y en los discursos de valor que construimos. Vamos explicando desde pequeñitos a nuestros niños cómo hay que vivir, qué hay que hacer y tal. ¿Qué pasa ahí? Que si el mundo cambia, no hace falta que cambiemos nuestra biología. Con que cambiemos el contenido que tenemos dentro de las palabras, ahí ya vamos cambiando nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de actuar. Estamos viviendo en este momento un cambio inmenso en nuestras formas de vida y vamos cambiando nuestros discursos, nuestras maneras de interpretar, nuestras maneras de guiar nuestra actuación. Pero podríamos decir, todas esas palabras que configuran nuestro mundo tienen que ver con la necesidad. Y me estoy olvidando de que tenía el dibujito. Ahí están las hormigas, todas las señales y las respuestas, estímulo-respuesta, diríamos, pegados a la realidad, ese mecanismo de estímulo-respuesta. Ahí tenemos al humano. El humano no ve, no tiene la estimulación directa de ese bosque, sino ese mismo bosque que para la hormiga son señales, lo filtramos, lo comprendemos a través de nuestras palabras. Cada uno de esos cajoncitos son cantidades infinitas de información. O sea, lo del habla en los humanos, cómo construimos mundos con nuestras palabras, es un mecanismo sorprendente, alucinante, asombroso, etcétera, ¿no? Y cómo podemos ir modificando nuestra manera de ver, percibir, actuar, relacionarnos, cambiando ese filtro que tenemos entre medio. Pero además se da, podríamos decir, la otra cara del conocimiento de las palabras, un efecto secundario importantísimo, que es callar. O sea, ¿qué quiere decir callar? Todas las palabras que hemos construido y que transmitimos tienen la misma función que las hormigas. O sea, que explicar el programa de qué tenemos que hacer, qué quiere decir las cosas, cómo reacciones a las cosas. Pero al haber separado, al no tener entonces ya la estimulación directa, sino la estimulación pasada a las palabras, también podemos silenciar esas palabras.
y mirar las cosas. Entonces, preguntarnos, ¿qué es eso que estoy viendo? O sea, si yo no miro ese bosque simplemente porque necesito comer algo, necesito la leña, puedo pararme y decir, ¿qué es eso? ¿No? Entramos en una sala como esta y de hecho yo no he entrado ni me he fijado en las sillas que están ocupando. He visto sillas, si la gente está cansada, si se quiere sentar, se sentará y ya está. Pero independientemente de mi necesidad o no de sentarme, de la cansada que esté, del tiempo que tenga o no, se me aparece, por el simple hecho de haber construido una realidad lingüística, la posibilidad de que las sillas no sean solo unas señales, sino que yo pueda mirar un asiento, pueda mirar una mesa y darme cuenta independientemente de mi necesidad o no, darme cuenta que esto está aquí. ¿Cómo es esto? ¿Qué es? ¿Cómo está fabricado? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma? ¿Para qué sirve? ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde viene la sabiduría humana inmensa hasta que se ha llegado a estas mesas? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa posibilidad de una mirada que calla la necesidad. Nuestro mundo de necesidades, igual que las hormiguitas, pero más complicado, además de transmitirlo y construirnos el mundo culturalmente a través de las palabras, organizamos la demanda de las necesidades y nuestras respuestas a través de la construcción individual que llamamos ego, el yo y sus palabras. El yo y sus palabras, de hecho, canalizan, no tenemos la respuesta inmediata como por programa genético, sino que de la misma forma como ordenamos el mundo culturalmente, nuestro mundo de necesidades lo ordenamos, lo canalizamos, lo controlamos en esa construcción individual, cultural, psíquica, lingüística, cultural, que es el yo. El yo es un instrumento, no es un demonio, el yo es un instrumento para organizar nuestro mundo de necesidades. Y ordenando nuestro yo podemos realmente ordenar cuál es nuestra actuación hacia el mundo. Entonces, entre mundo filtrado por palabras y el yo personal, de hecho, no tendrían en sí mismas más función que responder a la necesidad de una forma más fácil de favorecer la adaptación rápida que una transmisión que en toda esa información estuviera biológicamente inscrita y inamovible si no cambias tus células. Eso es el gran cambio. Pero a la vez nos abre una puerta radicalmente nueva, distinta, de la cual ya solo podemos tener la especie humana, que es ese callar ese mundo construido. Cualquier otra especie, al ser unas señales directas, no pueden callarlo, morirían. Los seres humanos se nos abre una segunda puerta que no solo es una posibilidad, sino que es una necesidad. Porque cuando el mecanismo es biológico, la vida es muy sabia. La vida funciona con esa ecuación de máxima vida, mínima destrucción. De hecho, la vida intenta destruir lo mínimo para dar el máximo de vida a esa especie. Esa regulación biológica fijada va funcionando y va funcionando muy sabiamente. Podríamos decir, en cambio, la especie humana ha despojado, al hacer esos cuadraditos, de hecho, despoja la realidad de valoración, transmite solo lo que necesitamos, pero nos deja un espacio inmenso para destrozar el planeta si queremos. O sea, somos la única especie que necesitamos, para poder vivir, necesitamos amar y amar gratuitamente. Necesitamos interesarnos gratuitamente. Esa es la puerta que abre el silencio. Ahí podríamos decir, la palabra, el hecho que seamos un ser lingüístico con un ego, además, no olvidemos la construcción cultural lingüística y la construcción individual egoica. Eso facilita el resolver nuestras necesidades de una forma determinada, una forma que favorece un cambio rápido, pero a la vez está abriendo toda otra puerta que es tan necesaria como la palabra, que es el silencio de esa palabra, el podernos preguntar ¿qué es eso que hay ahí? ¿Por qué es tan importante? Porque yo dicto a la realidad mis necesidades, pero todavía no la he escuchado. Del hecho de que podamos callar y mirar es cuando damos oportunidad a la realidad a que diga algo, a que la realidad se nos muestre, a que nos diga lo que vale. Y cuando digo la realidad, digo cualquier cosa, digo las personas, digo los árboles, digo los seres, digo el universo, digo todo. Hay una mirada necesitada que ordena, simplifica, conceptualiza. Conceptualizar es ordenar, es simplificar, es interpretar en función
de lo que nosotros necesitamos para vivir. Es un mundo a nuestra medida, para que nos sea útil. No es malo, es necesario, somos hormigas, humanas pero hormigas. Pero tenemos la otra cara y el otro aspecto absolutamente necesario. Aprender a amar la realidad, a valorarla, a saber lo que vale en sí misma. Y eso nos lo dice el silencio. Eso nos lo dice el silencio de nuestra necesidad y el silencio de nuestro filtro. Nuestro filtro mediatiza, modela a mi uso. Callo mi filtro, callo mi necesidad y entonces puedo decir, ¿qué hay ahí? Y aunque yo no lo diga, solo callar, aunque yo no ni pregunte, solo callar, la realidad se muestra. Puede decir, aquí estoy, valgo. Y valgo mucho más que cualquiera de las formas que podamos construir con nuestras palabras. Recupero. ¿Dónde iba yo? Porque hay siguiente. ¿Está esto desordenado? No. Paso al siguiente porque hay un texto de Mariano Corbí que lo explica muy, muy, muy bien esa segunda parte del silencio y quería leerlo. Los textos prefiero ponerlos porque he perdido el mío, pero... Un momentico. Bueno, no sé dónde fue, pero da igual, lo leo de aquí. El conocimiento que nace del silencio no es concepto, palabra, representación, sino intuición, o mejor, presencia inmediata, copresencia, unidad lúcida con lo que se conoce. No es interpretación ni una representación de la realidad, ni es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia, ni una formulación. Todo eso lo hacemos con nuestras palabras. Callamos las palabras y sale ese nivel de silencio que es la realidad la que habla. Es un conocimiento libre de pensamientos y de palabras y que por tanto no está encadenado a los mecanismos de la razón. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve, sin palabras, a ese mismo misterio. Conocimiento silencioso es un reconocimiento que, produciéndose en uno mismo, trasciende el ego, como estructura de pensamientos, como estructura de deseos, como proyecto y como historia. El ego tiene esa función, ser una estructura de pensamientos, es nuestra historia personal. Pero más allá de eso, en el silencio del ego, está ese reconocimiento. Y porque trasciende el ego, es impersonal. Eso está muy bellamente dicho. ¿Y dónde lo tenía yo? Por aquí. Ya lo recupero. Entonces es en ese paréntesis que abre el conocimiento silencioso, paréntesis de nuestra necesidad, que de alguna manera damos la oportunidad al decirse la realidad. Y el dar esa oportunidad no es solo un lujo para algunos. De hecho, en este momento es un lujo solo de algunos, esa visión silenciada de la realidad. Pero lo que de alguna manera, intentando pensar el silencio, comprender en qué consiste, de qué va eso, en dónde se enraiza, es cuando abriremos la posibilidad a todo el mundo, porque no es nada especial. Cualquier crío nace con todas las capacidades de silencio abiertas. Si les damos campo, si no las bloqueamos, si no damos solo importancia al cultivo de la palabra, si no damos solo importancia al conocimiento conceptual, si empezamos a entender y a comprender la importancia que tiene la otra cara del conocimiento, el conocimiento silencioso y cómo la trabajamos, entonces eso se cultiva, se comprende, se trabaja desde los más pequeñines. En ese libro de la séptima dirección que mencionabas, está hecho con un grupo de maestros que trabajan con críos de 3, 5, 7 años máximo. O sea, son actividades que el descubrimiento del silencio no es nada difícil cuando entendemos de qué va. No es nada del otro mundo. Es importante que le demos el espacio que necesita. No es un plus, es parte esencial de lo que es el conocimiento humano. Si solo estamos en el nivel de las palabras, de ese gran invento que hizo la vida, solo estamos aprovechando la mitad. Y solo aprovechando la mitad es cuando hacemos los grandes desastres que estamos llegando a hacer en el planeta, etcétera, etcétera. Hasta que sea una especie que incorpora las dos mitades de su conocimiento, si no llegamos a eso, la destrucción la tenemos asegurada. María Zambrano decía, es conocer y saber. Conocer sin saber podrá ser instrumento operativo poderoso, pero vacío de valoración, vacío de sentido, vacío de humanidad. Sin el conocimiento silencioso, el conocimiento humano se queda a medio camino. Ya lo he comentado esto.
Mientras apagan el teléfono. Mientras hablamos de silencio y controlamos. Y podemos controlarlo. ¿Dónde se aprende ese conocimiento? ¿Qué se silencia? ¿Cómo? ¿Con qué recursos contamos? Implícito a lo que he dicho, se trata de alguna manera de silenciar el volumen de la necesidad. Si toda la palabra, toda la construcción está en función de alimentarnos, de defendernos, de todo el sistema necesitado a todos nuestros niveles, de procreación, de alimentación, de defensa, de sobrevivencia a todos los niveles, en la medida en que bajamos el volumen de la mirada necesitada es cuando, de alguna manera, puede empezar a hablar la realidad. Si alguien quiere, en el ámbito de actividades como la pintura, los escritores, antes hablaba con Pablo Dors, escritor, en la escritura está el silencio, no puede escribir si no se silencia. O sea, cuando uno tiene una ocupación como esas, pues realmente está ya obligado, ya su propia ocupación es una invitación, un ejercicio continuo de silenciamiento, ¿no? Pero tenemos que mirar luego también los que no tengamos esas ocupaciones, cómo lo hacemos. Pero aprender, ellos nos dan un poco las claves de qué es lo que están haciendo y cómo aprender de ellos, ¿no? Valente, por ejemplo, nos lo dice muy claro, como en su estado de creación. Crear es generar un estado de disponibilidad en el que la primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío. Lo primero que tiene que hacer todo artista es tener el estado de disponibilidad que presupone un espacio vacío. El artista se hace vaciándose a sí mismo. Ese silencio que es vacío de sí. Pero tenemos que entender bien el vacío de sí mismos, para que no se convierta en un machacarse en vida, en un morir vivos. Eso no sería el silencio que están proponiendo. Ahí está la dificultad, encontrar la forma de que sea un silencio que es más pasar a través de nuestras construcciones, bajar el volumen, pero para poder pasar a través y ver más y no morirnos en vida. De alguna manera, es ahí donde realmente hacen falta los maestros del silencio para que nos enseñen cómo hacerlo. Podríamos decir, es un trabajo que cada vez distancia más de la necesidad, y lo veremos en el siguiente de Giacometti, que dice, cuanto más trabajo yo, más desconocido se vuelve todo, absolutamente desconocido. A medida que trabajo, mi visión se transforma, la realidad crece día a día, más y más bella, más y más desconocida. Más me acerco yo, más crece y se aleja ella. Y así más imposible resulta representarla, más lejos estoy de poder ofrecer nada. Pero aunque no pudiera llegar a ofrecer ningún resultado a nadie, trabajar así ya merece la pena. O sea, ese esfuerzo por conocer ya merece la pena. Otro Balthus. No me canso de insistir en que a lo que quieres dar expresión no es a ti mismo sino al mundo, con sus misterios y sus noches. A lo mejor de camino encontrarás alguna clave que te ayude a comprenderte mejor a ti mismo, pero no es ese el objetivo del trabajo. Es esfuerzo por alcanzar las profundidades del mundo. Un rostro puede abrirse y mostrarnos lo indecible. Vértigo. Momentos así nos sitúan en un espacio sagrado. Es ese vértigo que es experiencia más allá de las palabras, más allá del conocimiento conceptual. Por eso no encaja bien en conceptos. Y para poderlo comunicar, los artistas nos salen en nuestra ayuda, los poetas, los músicos, porque están hablando de ese mundo que, como se descubre más allá de nuestro filtro conceptual, nos lo traen desde más allá de este filtro conceptual, utilizando todo tipo de recursos, ¿no? Y lo iremos viendo durante este ciclo. Este ciclo, por ese sentido, encuentro que ha sido un gran acierto cómo complementa todos los aspectos de expresión, de búsqueda, de comunicación de ese ámbito de silencio, ¿no? Pero entonces yo diría, vale, pero el artista, su función no es explicarme cómo tengo que yo silenciarme, de qué depende el silencio. El artista trabaja, busca, hace lo que puede para silenciarse y me aporta el fruto de su búsqueda, para que yo de alguna manera pueda tener un vislumbre en esa página escrita, en esa obra o en esa música, pueda tener un vislumbre de ese conocimiento silencioso, de lo que esa persona ha podido ver, ha podido comprender desde su silencio. Pero su intención no es enseñarme a mí callar. En cambio, donde sí encontramos los grandes maestros de cómo callar nosotros es en los místicos. Y ahí, pequeño paréntesis sobre la mística.
Me estoy saltando un trozo, pero bueno, volveremos al trozo que me estoy saltando. Oh, no. Bueno, sí, es igual. Paréntesis a la mística. Sí. Porque de alguna manera estamos como interpretándolos desde el lenguaje simbólico religioso que han hecho servir. Que han hecho servir porque durante centenares, miles de años, todo el conjunto de la cultura ha sido religiosa. Y hemos de conseguir comprender cómo desde su lenguaje, de hecho, nos están hablando a mirar este mundo de aquí, no el mundo después de la vida, de la muerte, no un mundo allá en los cielos, no se sabe qué, sino mirar esta realidad de aquí desde el silencio de uno mismo, desde ese vacío de uno mismo. Pasa es que hemos ido teniendo el vicio como a entender que nos hablan de un Dios muy allá a lo lejos y que lo que están proponiendo es morir aquí para que luego en otra vida tendremos un premio. Y si, como ya me he desordenado, ya no sé, pero si vamos a buscar realmente sus textos, nos damos cuenta que no, que están hablando de mirar aquí. Basta buscar algún trozo de San Juan de la Cruz, como este mismito, ¿no? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo, o sea, toda ciencia, todo saber, todo lo que sabía, todo callado. Sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. O sea, no está hablando de no se sabe dónde, está hablando de aquí, toda ciencia trascendiendo. ¿Cómo? Para venir a lo que no sabes has de ir por donde no sabes, meterte en el silencio. Para venir a poseer lo que no posees has de ir por donde no posees. Vacío, vacío de la necesidad, callar la necesidad. Cuando reparas en algo, cuando te aferras a algo, dejas de arrojarte al todo. Pero es ese arrojarse al todo que no es suicida, es un arrojarse al todo que es para abrirse a todo, para serlo todo, para comprender todo, para dejar cabida a la realidad, para romper el filtro que nos separa, para unirnos con lo que aquí hay. Juan de la Cruz llama a esa experiencia de unidad Dios y dice, y todas las cosas me son Dios, o siéndome todas las cosas Dios, no sé cómo viene a decir. Claro, es esa experiencia de unidad que es ser Dios. O sea, el Dios de los místicos no es el Dios del Dios sentado en un trono juzgándonos a todos. El Dios de los místicos es esa experiencia de unidad en el que el yo se ha silenciado, rompe el filtro que separa y se siente parte de todo ese misterio que está viendo delante de sí y en sí mismo. Y eso es lo que nos enseñan. Eso es lo que nos enseñan intentando utilizar las palabras de su tiempo como pueden, jugándose la vida. La mayoría de los sabios místicos, hombres y mujeres de todas las tradiciones culturales y religiosas de la humanidad, jugándose la vida, muchos muriendo decapitados, crucificados, torturados, encerrados, etcétera, etcétera. Pongo de ejemplo Jalaj, en una expresión preciosa, es un místico musulmán maravilloso, miraguano, tiene un pequeño librito de poemas de amor divino de Al-Jalaj. ¿Cuál es esta tierra tan vacía de ti para que se yergan buscándote en los cielos? Y tú les ves que miran aparentemente hacia ti, pero que en su ceguera no te perciben. Es ese verle aquí, llamémosle Dios, llamémosle plenitud, llamémosle misterio. Dejémonos asombrar por la realidad desde el silencio y desde nuestras capacidades silenciadas. Y el pobre Jalaj murió decapitado, como no podía ser menos por decir cosas como estas. Fue uno más de los que murió. Por suerte, yo creo que en este momento estamos en un momento especialmente bueno para poder aprender de los silenciosos de la humanidad, porque ya nadie nos quema, nadie nos decapita, pueden realmente hacer sufrir de maneras más silenciosas, pero no tan macabras ni tan definitivas. O sea, podemos sobrevivir y acercarnos a todo el legado, el sabio legado de la humanidad, sin tener que limitarnos solo a lo que ha sido nuestra tradición cultural. Podemos abrirnos a todas porque en cualquier librería los encontramos a todos, hermanos de sabiduría en el mismo estante. ¿Cómo hacerlo? Voy avanzando. ¿Qué nos constituye a cualquiera de nosotros? Mente, sentir, acción. Somos tres aspectos del bicho humano que somos. Es nuestra comprensión lúcida mental, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra volición y el actuar. Son los tres aspectos de cualquier ser humano, intrincados, unidos, prácticamente inseparables. Podríamos decir, cualquiera de esos grandes, cualquiera de esos maestros del silencio, hablan de cómo silenciar ese triple bucle de mente, sentir, acción. Tendremos tradiciones
que pongan más el acento en un aspecto o autores que pongan más el acento en un aspecto hayan desarrollado recursos, métodos para silenciar algo y desde ese aspecto arrastrar al conjunto del ser, y otras que lo abordan todo a la vez, ¿no? Ayer tenían aquí a Berta Meneses, maestra Zen. Supongo que habló mucho de la lucidez mental, del silencio lúcido desde la mente, de ese procurar comprender, básicamente comprender cómo deformamos la realidad, cómo desde nuestra perspectiva la modelamos a nuestro servicio, cómo silenciando a través de esa postura quieta, atenta a la propia posición, la mente se habitúa a surgir, a utilizar ese foco, esa lucidez silenciosa que comprende, es un uso de la mente sin palabras, que comprende, que está receptiva, que está atenta, pero que no cabalga sobre palabras. Podríamos decir, el budismo desarrolla, y las tradiciones asiáticas en general han desarrollado grandes recursos para ese trabajo de la lucidez mental, pero una lucidez mental que incorpora sentir y acción. No se quedan mirando la pared quietecitos toda la vida, ¿no? Trabajan, viven, se alimentan, trabajan por el mundo, pero el punto quizás más fuerte o que más ha explorado esa tradición es el aspecto mental. Hay otras tradiciones, podríamos decir, que trabajan más desde el sentir, desde el corazón, desde esa amar sin fronteras, desde ese amar sin pedir nada a cambio, desde ese amar a todo el mundo. Y ahí tendríamos muy especialmente el Islam y la tradición cristiana como grandes escuelas de amor, de que es amar toda la realidad, comprometerse a ella sin buscar nada a cambio, ¿no? Ese amar más allá de sí. De hecho, es un silenciar toda mi mirada necesitada desde el punto de poniendo más el acento en el amor. Por mucho que se ponga el acento en el amor, tiene que participar la inteligencia, la lucidez, la comprensión. Si no, puede ser simplemente, y simplemente lo digo sin ninguna carga negativa, simplemente altruismo. Puedo estar trabajando y trabajando por los demás, pero sin silenciarme. Puedo estar siendo muy útil, pero mi ego ir creciendo y funcionando y sintiéndose fuerte, poderoso, y estar obedeciendo solo a mi ego también, aunque pueda estar desarrollando una acción muy útil de cara a otros. Ahí está, podríamos decir, una diferencia, ¿no? Dices, no, cuando hablamos de esa lucidez mental o de ese amor o al servicio del silencio, es que te ha de ayudar a realmente a cambiar tu visión, tu perspectiva. Y ahora veremos qué se aporta desde ahí, ¿no? Pero simplemente actuar. Si no hay lucidez, también, si no hay esos momentos realmente de mente que calla, de atención silenciada, de capacidad de concentración, puede ser simplemente un actuar que no sea un transformar el sentir, no sea ir más allá de las fronteras del ego. Y esa actuación más allá del yo, más allá de la necesidad, también hay otras tradiciones que se han centrado muy directamente a eso. Podríamos decir judaísmo, podríamos decir taoísmo con el Bubei, aunque en todas las tradiciones encontramos maestros de todo, tampoco son las fronteras. Yo digo, hay un acento peculiar de una tradición cultural o de otra en un aspecto u otro, pero encontramos grandes yogis de la mente en el cristianismo, como podría ser un maestro Eckhart, o grandes maestros del corazón en el hinduismo, en el budismo, como podría ser un Ramakrishna. O sea, en todas las culturas hay de todo, pero hay culturas que ponen más el acento en un aspecto o en otro. Ahí tenemos infinidad de recursos, pero infinidad de recursos no para que los utilicemos para el crecimiento personal, para la tranquilidad del ego, para tener un ego más armónico, más tranquilito, más descansado, menos histérico. Si sirve para eso, ya es algo, pero para mí es como alguien, como tengo un pintor delante, como alguien que me dice, es que el arte me calma. Bueno, es verdad, el arte a alguien puede relajarse y le calma, pero decirle al artista que el arte sirve para calmar, a ver, no tiene mucho que ver con lo que realmente aporta el arte. Lo mismo podríamos decir de la meditación, de ese silencio, de todo lo que puede aportar el yoga vivido de verdad con la gran aportación que son todos los yogas. Calman. Bueno, sí, calman porque el yo baja el volumen, pero lo que nos ofrecen si aprendemos a utilizar esos recursos no es a calmarnos, es a ver el mundo, es a comprenderlo,
es a romper, básicamente, es a romper el filtro que nos separa de la realidad. Ese filtro que organiza nuestra necesidad, que no es un filtro malo, que lo necesitamos porque necesitamos vivir. Lo malo es confundir, lo malo es pensarnos que la realidad es mi modelación necesitada de la realidad, que el otro es alguien a servicio mío, que todo es como yo lo veo porque yo lo necesito. En la medida que yo consigo callar ese filtro, por las vías que sean, recursos tenemos infinitos en los grandes sabios de la mística, en cuanto a cómo hacerlo. Y para empaparnos del silencio, artistas, poetas, música, momentos de aprendizaje de esa atención silenciada nuestra, todo lo que sea que nos empape de esa realidad vista desde el otro lado de la frontera, desde el lado de las no palabras, ¿no? Para empaparnos de ese valor inmenso de todo lo que hay aquí. Pero eso es, diríamos, no es un lujo, es la absoluta necesidad como humanos que tenemos. Si solo desarrollamos el ámbito conceptual, descriptivo, pensemos que estamos solo desarrollando el ámbito de la necesidad, sin el sabio mecanismo de la vida, de la transmisión biológica, que ya en el propio mecanismo que llevan inscrito las hormiguitas están los límites puestos. A más vida, mínima destrucción. Eso no lo tenemos inscrito. Esa ley de vida que las hormiguitas llevan inscritas biológicamente, a nosotros nos lo da el interés profundo, desinteresado por la realidad. Nuestra capacidad de interés, de amor, de desarrollar modos de vida más allá del para mí sin mirar qué está pasando con lo demás, no nos viene biológicamente, nace en el silencio, nace en nuestra capacidad de ver la realidad, de comprenderla, de comprendernos a nosotros mismos, de comprender al otro desde más allá de mis necesidades. Y si miramos a cualquiera de los grandes de la humanidad, cualquier persona que digamos, que podamos decir, es verdaderamente qué ser humano de calidad, qué calidad humana tiene esa persona, y la miramos un poco y nos damos cuenta que lo que está haciendo es ir más allá de sus necesidades. Es una capacidad de interesarse por la vida, por los otros, por lo que existe, más allá de sí mismo, más allá de lo que realmente necesitamos bien poquito. Las personas que realmente están aportando algo es porque están pudiendo ir más allá de sus necesidades y interesar y responder desde ahí crear en el ámbito que sea. En cualquier ámbito, desde la vida cotidiana más corriente a las obras más magníficas. ¿Cómo se expresa todo eso? Hay infinitas formas, pero el kit siempre es ese, callarnos y callarnos. Y yo me voy a callar enseguida. Voy a ver cuál es la que me estoy olvidando, porque me parece que acababa con Zambrano, que nos ponía ahí la María Zambrano, que es grandísima y dice las cosas siempre muy bien dichas. Hablando de ese saber que es sabiduría, es un saber desinteresado para, insisto en el texto de María Zambrano, para mostrar que ese no interesarse para sí no es ni mirar al otro, a un Dios no se sabe dónde, ni machacarnos en esta vida. Es un juego entre, bueno, la leo a ella y luego acabo yo. Saber desinteresado que viene a resultar el más interesado, el más profundamente interesado de todos. Pues que en realidad no es un añadir nada, sino simplemente convertir el alma, un hacerla ser, ya que el que contempla se hace semejante al objeto de contemplación. Estás rompiendo el filtro. Eso es la empatía profunda, la compasión del budismo o la compasión de un Jesús. Es ese hacerse como lo que tienes delante. Has roto el filtro. Abrir es un abrirse del ser hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Es la salida de sí. Un poseerse por haberse olvidado, un poseerse por no tener ya nada que dar, un encontrarse entero por haberse enteramente dado. Enteramente dado. Y ahí es cuando realmente te posees, porque no te quedas al nivel de tu pequeño ego, sino del inmenso misterio de la vida que somos cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros está el universo entero. ¿No? En ese sentido te encuentras el universo en ti, que hay frases que lo dicen, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque no estás solo viendo ni la realidad ni a ti mismo desde el mecanismo de la hormiguita,
sino que puedes descubrir el todo aquí mismo, ¿no? En cualquier aspecto, al romper el filtro. Y para eso, insisto, el mecanismo del silencio, lo trabajemos desde donde lo trabajemos, tiene también, son dos caras. Una, bajar el volumen, encontrar maneras para bajar el volumen, sea trabajando desde la mente, desde el sentir, desde la acción, como que sea. Eso es, cuando digo bajar el volumen, nuestro continuo monólogo que nos habla continuamente de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que buscamos, nos lo repetimos una y otra vez, y nos lo repetimos con palabras y miramos permanentemente a los demás y a los otros y a todo desde el filtro de lo que yo necesito. Bajar el volumen de eso y, por otra parte, aprender a cultivar nuestras capacidades desde el silencio, desde su posibilidad silenciosa, que la tienen. Nuestro sentir puede funcionar desde el silencio, nuestra mente lúcida puede funcionar desde esa atención lúcida silenciada, nuestra actuación puede ser absolutamente silenciada, que es no buscar nada para sí. Es en todo ese juego de poner en forma las capacidades desde el silencio y bajar el volumen. Esos dos ámbitos es lo que nos permite realmente hacer del silencio una realidad, una parte integrante de nuestro conocimiento, y al hacer la parte integrante de nuestro conocimiento transforma nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ser en el mundo, nuestra manera de tratarlo todo, de comprenderlo y de comprometernos con todo. Me paro aquí, me dejo a preguntas y no sé dónde están los papeles ni lo que faltaba por decir, pero yo ya paro. ¿Vale? Venga, gracias. Vale. Venga, gracias.